Quería agradecerles su presencia, presentarles al padre Jacques Philippe, que es de la Orden de las Bienaventuranzas, vive en Francia, cerca de París, y él ha predicado muchos cursos de retiro, y a raíz de esos cursos de retiro decidió, con sus apuntes, escribir algunos libros. Ha escrito alrededor de 13 o 14 libros que se han traducido a 18 idiomas, sobre la paz interior, la libertad interior, sobre la oración, las bienaventuranzas. Esos son los temas que ha usado en sus cursos de retiro. Ha aceptado a venir aquí, ha estado en El Salvador 6 días y ahora ha venido aquí 5 días a Guatemala. Le agradecemos a él el esfuerzo que ha hecho para venir a América y visitarnos. Y bueno, espero que la conferencia de hoy sea de provecho para todos. Dejo ahora la palabra al padre Jacques Philippe, y también presento a Teresa Medina. Ella es de Madrid, es traductora y desde hace muchos años ayuda al padre Jacques Philippe a traducir sus intervenciones al español. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para empezar vamos a hacer un canto al Espíritu Santo, que pueda Él conducirnos durante este rato de meditación. Gracias, Señor, por reunirnos. Tú estás presente en medio de nosotros.
y ven a darnos tu Espíritu Santo, Señor, para que te podamos conocer mejor, amarte más y responder a la vocación a la que nos llamas. También queremos ponernos en manos de la Virgen María. María, llena eres de gracia. Voilà, donc merci de votre présence. Gracias por vuestra presencia. Nous sommes une communauté trouvée en France, Pertenezco a una comunidad que ha nacido en Francia, la comunidad de las bienaventuranzas, que fue fundada hace 50 años por un grupo de laicos, es decir, que tenemos sacerdotes y hermanos en la comunidad, también hermanas consagradas y también laicos, familias, laicos célibes, una gran familia, distribuidos en muchos diferentes países y con la alegría de servir al Señor. Y voy a hablaros del tema de el amor a Dios y el amor al prójimo y también de la vida fraterna. Y para empezar leeremos un pasaje del Evangelio de San Lucas 6, versículo 12, que es la elección de los apóstoles. Que dice: en aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago de Alfeo, a Simón llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano y había una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y en este texto me parece que hay una imagen hermosísima de lo que es el misterio de la Iglesia y también de lo que es nuestra vida apostólica. En lo alto de la montaña está Jesús en oración. Se pasa la noche orando a Dios antes de elegir a los apóstoles. Y esa es una dimensión de la oración, que es la más fundamental en toda vida cristiana, pero de forma especial en un sacerdote. Ese contacto con Dios en la oración, que es fuente para nosotros de todos los bienes. No hay una vida profunda, no hay fecundidad si no hay una fidelidad a la oración. O sea, cultivar esa intimidad con el Señor, igual que Jesús, que oraba al Padre durante la noche. Esa es la dimensión más fundamental. Luego, un poquito más abajo hay una segunda dimensión, que es la llamada a los apóstoles. Jesús les va llamando cada uno con su nombre para formar una comunidad alrededor de él.
Jesús no quiso estar solo para cumplir con su misión, sino que quiso asociar a personas humanas y tener a su alrededor una vida comunitaria, una vida fraterna. Y se ve en los evangelios como esta vida fraterna de los apóstoles nunca fue muy sencilla. A veces hay discusiones, querían saber quién era el mayor, el más grande. Y también se ve que hay mucha diversidad. Por un lado está un celote, que es partidario de la lucha contra los romanos. Hay un publicano que colaboraba con ellos. Y no sabemos muy bien cómo esta gente pudo entenderse entre ellos. Gracias a Dios está Jesús en medio y eso puede salvar la situación. Hay que poner a Jesús en el centro de toda comunidad. Si no, rápidamente nos perdemos. Hay una tercera dimensión. En la llanura, en el llano, toda esa gente enferma, poseídos, que son sanados, salvados por el ministerio de Jesús. Es como una fuerza que desciende para sanarlos a todos. ¿Veis ese amor que viene de Dios, del corazón de Dios, que desciende sobre la iglesia, sobre los apóstoles y que llega hasta la muchedumbre, en sus necesidades y en todos sus sufrimientos? Y a mí me parece que es una hermosísima imagen de la iglesia y de las tres dimensiones de nuestra vida. Dimensión de vida espiritual, o sea, oración. La dimensión vida fraterna y dimensión apostólica, de ir a la gente en sus sufrimientos y comunicarles el amor de Dios. Y la primera observación que me gustaría hacer es que en esta dimensión comunitaria tal vez no midamos bastante la importancia que tiene. Y a veces pues puede darnos una tentación que dice, uy, es que vivir en comunidad es complicado, cansa, hay gente insoportable, me agota. Bueno, esto lo vamos a dejar de lado. Y vámonos al apostolado a tope, sin haber tenido cuidado para tener en cuenta esa dimensión fraterna. Y eso puede ser una tentación para los sacerdotes, pero creo que eso es un error muy grande. Muy grande es ese error. Y creo que una de las grandes tentaciones de nuestro mundo es cierto individualismo. Uno pretende realizarse solito y desgraciadamente esto mismo sucede ya con los sacerdotes, que son muy individualistas en su ministerio. Yo me ocupo de mi parroquia, hago mis obras y tal. Se convierte eso en algo muy personal, sin comunicación con los demás. Y eso no es una cosa buena. Yo creo que uno de los grandes pecados es el individualismo. Pretender arreglárselas solito, pretender ser autosuficiente, eso es un error. Porque creo que una de las enseñanzas más importantes de la antropología cristiana es que nadie puede realizarse por sí mismo. Uno no puede realizarse sin Dios, eso es evidente. Pero también
tampoco sin las personas que Dios nos pone en el camino. Necesitamos los unos de los otros. Y dice San Juan de la Cruz que a Dios le agrada mucho que podamos ayudarnos unos a otros, someternos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Y yo creo profundamente que nadie puede realizarse solo, sino que la persona humana puede desarrollar toda la belleza de su personalidad solo en un misterio de alianza, diría yo. Puede ser la alianza con Dios, la primera y fundamental, pero también alianza con las personas. Puede ser alianza conyugal, aquellos que son llamados al matrimonio. Puede ser la vida religiosa para algunos, u otras formas de vida con cierta dimensión comunitaria o fraterna. Y es verdad que puede ser muy diferente entre uno y otro. Yo llevo 45 años en una comunidad donde se vive juntos. Otros sacerdotes pues tendrán una situación diferente. Sacerdote diocesano no tendrán necesariamente la misma vida comunitaria. Pero esa dimensión fraterna sí que es necesaria. Tener amistades, tener relación con otros compañeros, con laicos, pertenecer tal vez pues a algún movimiento espiritual. Eso ya cada uno tiene que ir viendo qué es lo que le pide Dios. Pero necesitamos absolutamente tener contacto los unos con los otros. Una dimensión fraterna que puede variar muchísimo entre unos y otros, y eso es normal. Pero no podemos prescindir de ello. No podemos crecer sin los de otros. No podemos ser felices sin hacer que los otros sean felices. Y esa es como una falsa ilusión muy grande del mundo moderno, que es muy individualista. Hay gente que ya no se casa, que ya no fundan familias, para ser más libres y vivir más tranquilos. Pero se están destruyendo, se están condenando al egoísmo, se condenan a la esterilidad y se condenan a ser incapaces de amar. Y necesitamos relaciones los unos con los otros, aunque a veces sea difícil, pues para aprender a amar. No solo amar con palabras, sino amar de verdad. Conocemos las palabras de San Juan. El que pretende amar a Dios, pero que no ama a su hermano, es un mentiroso. Si no eres capaz de amar este hermano que estás viendo, este otro seminarista, o esta persona que te encuentras en la parroquia, etc., si no puedes amarla, pues tu amor por Dios, a lo mejor ahí hay una falsa ilusión. Y a este respecto el Evangelio es muy claro. Cuando presentas tu ofrenda en el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. Esa es la urgencia. Ya luego podrás volver y presentar tu ofrenda y Dios la acogerá. ¿Quieres comunión con Dios? Bien. Pero si no estás en comunión con tu hermano, si no buscas la comunión con el otro,
acogerle, amarle, reconciliarte con Él, pues puede haber la posibilidad de que tu amor por Dios sea algo superficial. Hay una infinidad de pasajes del Evangelio, yo voy a citar algunos, que vienen a mostrar cómo la relación entre el amor por Dios y el amor al prójimo es absolutamente esencial, no se puede separar, absolutamente inseparables. Y creo que esa es la belleza del cristianismo, el mostrar la profundidad de esa relación. Y esto a este nivel tan profundo solo en el cristianismo. ¿Hasta qué punto amar a Dios y amar al hermano es lo mismo? Y hay palabras de verdad que trastocan en el Evangelio. En el capítulo 25 de San Mateo, lo que hiciste a uno de esos pequeños, ese pequeñito, ese pobre, ese preso, ese enfermo, me lo has hecho a mí. Cuando yo le concedo al otro mi amor, cuando le concedo mi atención, mi bondad, estoy tocando directamente a Dios. Y ese es un misterio extraordinario. Y estamos muy ciegos. Yo el primero. Son textos que tenemos que leer una y otra vez y convertirnos constantemente. Hay una palabra que me gusta mucho de Jesús en el Evangelio de Marcos. Ya no sé dónde está, pero lo tendréis que buscar, ¿eh? Que es en relación con los niños. Y yo creo que eso se puede ampliar. Dice, el que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, me está acogiendo a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. O sea, acoger al otro es acoger a Dios. Acoger al otro en su pequeñez, con su fragilidad, con sus defectos, con su mal carácter. Esa es la pequeñez. Es el hombre en su imperfección. Y acogiendo a esa persona, que puede ser el seminarista del cuarto de al lado, que me enerva mucho. ¿Qué es el pobre? Pues el que me enerva. El que me... ¿Veis? Acoger a esa persona es acoger a Dios. No lo digo yo, no me atrevería a decir eso, lo dicen las Escrituras. Yo me veo obligado a predicar el Evangelio. Si no, me meten en el próximo avión y para Francia. ¿Por qué es tan necesaria esta dimensión fraterna? Por varios motivos. La primera, nuestra capacidad para tener buenas relaciones con los demás, verdaderas relaciones, y no solo una cuestión de educación. Y el problema en los seminarios es que sí, somos muchos. Eso es bueno, hay variedad, hay riqueza, pero uno puede estar muy solo por distintos motivos. Uno puede no estar atento a los demás. Nos pasamos el tiempo en libros y cosas así. Es muy bueno estudiar, pero te puedes pasar así varios años en el seminario sin, diría yo, cansarse mucho para crear verdaderas relaciones. Está claro que no vais a estar toda la vida en el seminario. Gracias a Dios.
Pero esto no significa que uno quede dispensado de hacer del seminario una verdadera comunidad, aunque sea provisional, porque es un lugar en el que Dios les espera a ustedes, para que se acojan los unos a los otros, ayudarse entre sí, entenderse, apoyarse, perdonarse, etc. Y eso es muy importante. Porque si uno no está atento a la calidad de las relaciones en el seminario, ¿qué vais a hacer o qué van ustedes a hacer ya en la parroquia? ¿Será ese sacerdote un poco lejano, que es el jefe, al que hay que servir, que manda a unos y a otros, pero sin ninguna ternura por nadie, que no sabe lo que es amar de todo corazón, como Dios ama, que no sabe acoger al otro en su diferencia, en su pobreza? ¿Veis? Yo creo que el seminario tiene que ser primero escuela de oración. Los grandes santos del siglo XVI, XVII, San Vicente de Paúl y otros más, el Concilio de Trento pidió que se creasen los seminarios, porque la formación de los sacerdotes era mala. Pero cuando uno lee los textos de San Vicente de Paúl o de otros, en su idea lo que tenían, ¿qué era para ellos un seminario? Ante todo, escuela de oración. Y una escuela de vida común en torno a Cristo. También teología y santas escrituras, claro que sí. Pero para ellos esa era la jerarquía. Exactamente la de San Lucas. Y es como divertido estos cambios de vocabulario. Hoy, cuando se habla de vida apostólica, enseguida uno dice actividades. Pero para los padres de la Iglesia y para los grandes santos de la Edad Media, cuando ellos hablan de vida apostólica, no es en absoluto eso. Es primero vida común en torno a Jesús. Esa es la vida apostólica. Por supuesto, con las tareas propias del ministerio. Uno no vive para sí. Uno no vive para formar comunidades simpáticas. Uno vive para el mundo, para aquellos que nos son confiados. Y si no soy sensible al sufrimiento de alguien cuando estoy en el seminario, alguien pues que uno ve que no está bien, que se está aislando, si yo no soy capaz de percibir eso, ¿cómo voy a entender luego el sufrimiento de los demás? ¿Cómo tendré entonces esa sensibilidad? Claro, no podemos ocuparnos de cada uno, pero yo diría por lo menos atención, animarnos unos a otros, apoyarnos, orar los unos por los otros. Y hay varios motivos por los que esta dimensión fraterna es importante. Primero, verifica cuál es la calidad de nuestro amor por Dios. Eso está verificando la autenticidad de mi amor por Dios. Eso es el amor por los demás. Eso queda clarísimo. Capítulo 25 de San Mateo. Ahí es donde seremos juzgados. Segundo, compartían el pan con alegría, con gozo. Y sí que es verdad que puede esto parecer algo idealista, porque ha habido divisiones en la iglesia y todo.
Pero creo que esa capacidad para vivir juntos, amándonos, acogiéndonos, perdonándonos, reconciliándonos, es signo de la presencia del Espíritu Santo. Es signo de la presencia del reino en medio de nosotros. Lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Es por el amor que tienen los unos por los otros, como se les reconocerá a ustedes como discípulos míos. Eso también es evangelizar. No solo grandes discursos, sino el testimonio del amor. Nuestras comunidades nunca van a ser perfectas. Siempre hay que empezar de nuevo. Siempre hay que estar construyendo la comunidad. Pero no debemos perder ese ideal. Porque perderíamos un elemento esencial del cristianismo, que es que Dios es comunión y que el reino de Dios es la comunión con Dios, la comunión entre personas, que debe esto manifestarse. Nunca con perfección, todos somos pecadores. Pero esa orientación tenemos que tenerla ahí. Y también lo que yo diría es que pertenecer a una comunidad es exigente. Hay reglas comunes, hay las necesidades del otro que me interpelan. La vida fraterna no siempre es fácil, pero al mismo tiempo es un lugar de gracias. No podemos tener una visión meramente sociológica, como un lugar donde hay competencia por el poder. Hoy en día los sociólogos, ese es su único criterio de interpretación, como si todo fueran juegos de poder en el mundo, incluso en la iglesia. Y es por tanto importante el dar este testimonio ante una sociedad, ese testimonio en el que cada uno es amado, cada uno es respetado, cada uno es acogido tal y como es. Y eso es signo de la presencia del reino. Porque hay como un sacramento en la comunidad. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Otro motivo, y lo voy a desarrollar un poquito más. ¿Por qué la vida fraterna, las relaciones, son importantes? Porque es una escuela de amor. Una escuela para practicar el Evangelio. No solo proclamar el Evangelio. Eso no cuesta mucho. Practicar el Evangelio. Practicar el perdón, la misericordia, el acogerse los unos a los otros, etc. El perdón, por ejemplo, que es tan importante. Y luego leeremos un texto. Se me ha ido el santo al cielo. Y lo que no es fácil en una vida comunitaria es que somos muy distintos unos de otros. Tenemos nuestra cultura, nuestra sensibilidad, nuestra historia, nuestros caracteres que son diferentes y tenemos nuestras heridas. Todos somos personas heridas. Eso hay que reconocerlo. Los sufrimientos de nuestra infancia, las faltas de amor, las faltas de confianza en sí mismo, desprecios a los que hemos sido sometidos a veces,
cosas difíciles que hemos podido vivir en la familia o fuera de ella, llegamos con todo eso. Y esto nos puede complicar mucho la vida. Nuestras heridas, nuestras susceptibilidades, nuestros miedos. Tenemos mucho miedo los unos de los otros. Mucho miedo del juicio del otro. Entonces intentamos hacerlo todo bien, no meter mucho la pata para que se nos acepte. Y a veces eso es terrible. El miedo que puede, por tanto, estar ahí reinando y no somos libres. Porque nos da miedo la mirada del otro, el juicio del otro. Y yo creo, pues, que la comunidad es un lugar en el que poco a poco podemos conocernos de una manera más profunda y podemos vivir ciertas evoluciones con la vida espiritual, con acompañamiento y con otros medios. Hay muchos seminarios donde se puede recurrir a un apoyo psicológico, porque a veces puede ser necesario. Si tengo heridas que me están envenenando la vida y que envenenan la vida de los demás, habrá que hacer algo. No vamos a estar ahí dándosla de santos. Esa persona perfecta sentada en la capilla, que todo el mundo piensa que es un santo, pero resulta que en su corazón es un desastre. Y todo eso no es grave, no es grave, porque Dios está ahí, porque el amor está ahí. Simplemente tenemos que reconocer la realidad de lo que somos. Y yo creo que en toda experiencia de familia, también en toda experiencia de comunidad, llevo 45 años viviendo en una comunidad y sigo vivo. E incluso bastante contento. ¿Veis? No es fácil, pero es ocasión para crecer. Porque ¿qué comprobamos cuando estamos en comunidad? Cuando estamos en la verdad. Se ve la pobreza de los demás, sus límites, sus caracteres, sus defectos, todo eso se ve. Pero lo que es peor es que uno ya ve las suyas mismas, su propia pobreza. Yo, antes de entrar en vida comunitaria, estaba convencido de que yo era un hombre paciente. Al cabo de una semana en la comunidad, entendí que mi paciencia no valía mucho. Y me tocaba hacer todo un camino. Camino de humildad, de paciencia. Todos los valores del Evangelio. Pero eso es bueno. Yo lo que me encuentro hermoso en el Evangelio es que hay un va y viene permanente entre el amor de Dios y el amor al prójimo. Cuando uno crece en el amor de Dios, cuando uno quiere amar a Dios con todo su corazón, ¿qué nos dice Dios? Muy bien esto, vale. Pero si quieres amarme, ve a amar a tu hermano. Él lo necesita. Es decir, que Dios siempre nos está enviando al otro, a servir al otro, a amar al otro. Y a la inversa, en cuanto uno empieza a querer amar al prójimo, ¿te das cuenta que eso es imposible? Imposible. El soportar a todo el mundo, el estar perdonando siempre.
¿Cuál es el resultado? Debemos volver a Dios, ponerse de rodillas delante del Señor. Señor, te suplico, ven a ayudarme, porque si no estoy perdido. Dame un poco de paciencia. Dame el no estar enfurecido durante 6 meses. Que eso pasa, ¿eh? ¿Qué dice San Pablo? Que no se ponga el sol sobre vuestro enfado, vuestra ira. O sea, uno puede estar enfadado 24 horas. Ya luego, pecado, ¿eh? No dejéis que se meta ahí el diablo. La ira, por ejemplo, no es algo fácil de manejar. Pero esa es la gracia de la vida común y fraterna. Nos remite, nos envía una imagen de nuestra dificultad en amar, de nuestra impaciencia, de nuestra facilidad para enfurecernos, de nuestro rechazo del otro. Yo diría, todas nuestras fragilidades, todo nuestro pecado, de alguna manera sale a la luz. Y eso es excelente. No es agradable para el orgullo. Cuando uno pretende ser perfecto y ser mejor que los demás, pues te das cuenta finalmente que en lo concreto basta con que alguien no piense igual que yo, basta con que no me aplaudan para entrar en crisis. ¿Qué significa todo eso? Hay que aceptar realizar cierto trabajo interno. Yo diría de sanación del corazón, de apaciguamiento, de conocer un poco cómo reaccionamos, conocer nuestra psicología. No se trata esto de hacer introspección, no, conocerse y ver qué puntos debo trabajar, qué gracia debo pedir a Dios. ¿Cuál es un poco ese defecto que más sale en mi vida comunitaria y que tengo que intentar trabajar un poco? No se trata de acusarse a uno mismo ni a desanimarse. Hay que tener una confianza total en la misericordia de Dios, pero reconociendo mis defectos, mi susceptibilidad, mi dificultad en fiarme de los demás, mi dificultad en abrirme, etc. Pues precisamente al ver eso, se lo entrego al Señor. Y pueda hablar de ello en mi acompañamiento espiritual. Y a veces pedir ayuda psicológica para ir hacia un camino de madurez y para ser libres para amar. Y digo, hay que aprovechar. Mientras estáis en el seminario, aprovechad las clases, aprovechad los profes, pero aprovechad también esta dimensión fraterna para conoceros mejor y para avanzar humanamente y espiritualmente y adquirir una libertad con respecto a nuestros miedos del otro, nuestro orgullo. El orgullo en una comunidad es terrible y está muy presente. Esa necesidad de tener siempre la razón. En una discusión, de tener la última palabra. Podemos hablar un cuarto de hora. Con eso habría sido más que suficiente, pero vamos a estar debatiendo 3 horas. Porque queremos tener la última palabra. Eso es orgullo. ¿Veis? Todas esas cosas
es nuestra humanidad. No somos mejores que los apóstoles. Tampoco somos peores, ¿eh? Esa es nuestra esperanza. Cuando vemos a los que eligió Jesús, Pedro, muy simpático, de buen corazón, le ama al Señor, es espontáneo, pero tenía al mismo tiempo una presunción. Él estaba convencido que él daría el ejemplo. Aunque todos te traicionen, yo te seré fiel. Jesús me ha elegido de jefe. Y no se ha equivocado, claro. Voy a ser un super líder. Y si todos se hunden, yo no. ¿Y qué pasó? Una muchachita, un sirviente, le dice, pero tú tienes acento galileo, ¿no? Uy, no conozco a ese hombre. Estuvo 3 años con Jesús. No conozco a ese hombre. ¿Ves? Eso fue muy humillante para Pedro. Pero fue una gracia. Gracias a Dios, Pedro cayó. Conoció su miseria. Jesús le perdonó, le levantó. Yo diría que gracias a eso, Pedro se hizo un apóstol, pero no un apóstol de la perfección humana. Lo que todos queremos ser. Nos gustaría brillar por perfectos y que ya los demás solo puedan aplaudirnos. No, todos tenemos ese sueño. Si queréis ser apóstoles de la perfección humana, iros del seminario. Porque nuestra vocación es ser apóstoles de la misericordia de Dios, de la gracia, que es la que salva, sana, consuela. Yo diría que por lo pronto entre nosotros eso hay que vivirlo. Sencillez entre las relaciones, porque a veces somos muy complicados. Adoptamos posturas, adoptamos papeles, sobre todo que no se vean nuestras debilidades. No digo que hay que sacar todas las debilidades a plena luz, pero sí hay que aceptar que somos pobres. Aceptar el ser humillados de vez en cuando. Y justamente ahí está la hermosura. ¿Qué es una comunidad cristiana? No es un club de gente perfecta. Es un grupo de pobres que necesitan la misericordia de Dios, que acogen esa misericordia y que intentan ser misericordiosos unos con otros. Tener una mirada de bondad, de acogida al otro e intentar crear relaciones fraternas, cálidas, alegrarnos juntos y perdonarnos unos a otros. Todo esto no es fácil. Es un esfuerzo continuo, es un aprendizaje. Nunca acaba, pero es esencial. Porque si rehuimos eso, me meto en mi esquinita y hago mi vidita y no asumo el riesgo de la comunidad, ¿qué pastor seremos? ¿Seremos ese buen pastor de las ovejas? ¿O ese jefe rígido que no tolera la más mínima crítica? Un corazón de sacerdote puede ser manso y misericordioso. Pero cuando el corazón de un sacerdote lo habita la ira, la amargura, el resentimiento, etc., la vida pastoral se hace más complicada.
Pero nunca hay que desanimarse, porque Dios es bueno, es misericordioso, nos ha llamado por nuestro nombre. Él sabe lo que hace, pero hay que aceptar ese camino de crecimiento, camino de la oración, de ahondar esa relación personal con Dios y también el camino de la fraternidad, que es importante. Claro que hay que respetar el papel de cada uno. Está el laico, está el sacerdote, pero tampoco se trata de ir poniendo jerarquías en todas partes. Son gracias diferentes. Nos completamos, nos acogemos. Cada uno respeta el don que Dios ha hecho al otro y cada uno se va animando con un espíritu de fraternidad. Esto no significa que el sacerdote no deba ejercer ese papel que le corresponde. Yo en mi historia pasada, en los años 68, después del concilio, había sacerdotes que se limitaban a ser amiguitos, amiguismo, muy buenecitos, muy amistosos, nos bebemos cervecitas juntos, nos vamos al cine, pero no damos lo que tenemos que dar, según esa vocación que tenemos. Es decir, el sacerdote tiene que dar lo que debe dar, pero no desde un espíritu de superioridad, sino desde la humildad, la mansedumbre y con una calidad de relaciones fraternas a todos los niveles, con los otros sacerdotes, con los colaboradores laicos. Eso es muy importante. Y una de las cosas que son terribles y que desgraciadamente es frecuente y a veces empieza ya en el seminario, es la competitividad. Para ser el más guapo, el más inteligente, tener más títulos, más de esto otro. Ahí estamos en la comparación, en la competición, en el juicio, en lugar de vivir de forma fraterna. Es muy importante. A veces en las diócesis hay divisiones de este tipo, porque cada uno quiere tener la más hermosa parroquia. Nos criticamos, nos juzgamos. Desgraciadamente eso existe a veces, como un espíritu competitivo entre los sacerdotes. Y somos muy críticos los unos para con los otros. Hablamos mal de los hermanos sacerdotes, hablamos mal del obispo. Y no nos damos cuenta que cuando procedemos de esta manera, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Estás destruyendo tu paternidad. Hay un ejemplo. Un sacerdote, pongamos, como muy acostumbrado a hablar mal de los otros. Siempre criticando un poquitito esto, otro, medio riéndose, mofándose, incluso siendo un poquito malo hacia los otros. Cuando un sacerdote es así, nadie le abrirá el corazón. Jamás. Porque pienso, el día en el que ya no esté contento de mí, está criticando a todos, a mí también me va a criticar. Entonces, nunca confías en un sacerdote así. O un sacerdote un poco altivo, orgulloso, que critica a todos, que mira a los demás desde arriba. Nadie irá a verle para pedirle acompañamiento. Si no hay mansedumbre, si no hay humildad, cuando Jesús habla de él mismo, en el Evangelio de Mateo, él dice, venid a mí
los que estáis cansados y agobiados, los que lleváis esa carga pesada, y yo os aliviaré. Haceos discípulos míos, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el reposo para vuestras almas. Para mí es la cualidad fundamental del sacerdote. Es un hombre que tiene que decir el Evangelio, que tiene que tener cierta audacia para predicar el Evangelio, cierta fuerza en su palabra, pero no para aplastar a los otros. O sea, para mí una de las cualidades fundamentales de los sacerdotes, y eso empieza ya en el seminario, es la mansedumbre y la humildad. Soy manso y humilde de corazón. Y como el corazón de Jesús es manso y humilde, podemos ir hacia Él. Podemos reposar en Él. No hay desprecio, no hay juicio, no hay rechazo. Solo hay acogida y amor. Puede haber ocasiones legítimas en las que hay que ser severo con alguien, pero siempre desde un clima de mansedumbre y de humildad. La dureza y el orgullo cierran los corazones. En cambio, la humildad y la mansedumbre abre los corazones. Y yo creo que justamente la vida fraterna es una hermosa ocasión para practicar todo esto. Hay un texto muy sencillo pero muy hermoso en la carta a los Colosenses de San Pablo, capítulo 3, del 12 al 15, que es un poco como una regla de vida comunitaria. Un resumen de qué relación tienen que tener los unos con los otros. Y escuchen lo que dice San Pablo. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Habéis sido elegidos por Dios. Sois amados por Dios. Puede que el punto de partida más importante es ese. Saber que somos amados por Dios infinitamente, tal y como somos. Porque es esa certeza de ser amados por Dios, de ser hijos de Dios, lo que hace que nuestras defensas caigan. No tengo ya que defender nada. No tengo que reivindicar nada.